Es una complicación, probablemente después del sangrado es la complicación más frecuente. Sí, eh, sí, sí, es bastante común cuando, de verlo. claro, cuando uno lo toma como complicación, ¿no? A ver, entiendan de que desde la hipotensión, la arritmia hasta el Mm, paro pueden tener de todo tipo de condición, pero entiendan que mm, ahí pasa sangre que se enfría, pasan minerales de todo tipo y pasan citoquinas proinflamatorias que estaban en el intestino y en el hígado que estaba con isquemia. Es decir, todo eso llega al corazón y, y ahí se manifiesta esta disfunción circulatoria que es, eh, que es crítica y que a veces lo lleva al paro al paciente y hay que reanimarlo y salen. En general es raro, anecdóticamente puede pasar que se queden en la reperfusión, pero es raro. Hoy ya no Generalmente el anestesista está zafan. preparado y tiene un Sí. montón de herramientas para que zafe, ¿eh? O sea, no, no. Pero bueno, a veces algunos bailan más que otros. Aparte el cirujano dice, suelto los clamp, y ahí le avisa, ¿viste? Así Claro. está preparado. Pero ahí es donde le mandan el jeringazo de adrenalina y si está coagulopático le sangra el bocho. Es decir, tenemos complicaciones que no Sí. tienen sentido, ¿no? Azul de metileno, pasa O todo después ahí en estar ese atenta de momento. esos pacientes de cómo está la función renal, porque después viene la CNTA, viene todo, Claro, ¿no? claro. Asociado, ¿no? Que no sabemos por qué. Bueno, Sí, tal Eh, cual. Maca, ¿vos querés leer la Dale, próxima? otra de Guada que dice, luego del trasplante, ¿se puede utilizar cualquier hipoglucemiante y antihipertensivo o se mantienen sí, ciertas restricciones, por ejemplo, con los IECAS? no, sí, se puede usar. De hecho, los IECA los usamos para tratar la proteinuria por everolimus, se pueden usar. La diabetes, como yo les mostré, está casi en el 20-25% de los pacientes. Se puede tratar con metformina, se pueden tratar con hipoglucemiantes orales, se puede tratar con insulina. O sea, no es un problema el tratamiento de la diabetes. El problema es detectarla y tratarla y llegar a buenos niveles de hemoglobina glicosilada. Pero sí, sí, no hay problema. Casi no hay ningún hipertensivo que tenga alguna interacción demasiado problemática, amlodipina, beta bloqueantes, no hay problema por eso. Hay una cosita interesante que la tuve que ir a revisar porque me pasó con una paciente del británico con una diabetes de muy mal manejo, que le terminaron poniendo semaglutide. La paciente Y trasplantada, sí, y la verdad que cuando fui a buscar en la literatura había poco y nada. El tema es que se la empezaron a dar y la mujer acomodó su glucemia. Y no solo eso, ella tenía insuficiencia renal, que lo discutimos mucho y yo le hubiera trasplantado hepatorrenal, porque tenía muchos factores de riesgo para que no salga, y estuvo 6 meses en diálisis post-trasplante y zafó. Y en ese contexto le enchufamos el semaglutide, bueno, obviamente fui a estudiar, y lo mismo me pasó con otra paciente con el otro grupo de antidiabéticos nuevo que no me sale ahora. eh, Bueno, ya me va a salir, no me sale ahora el nombre. ¿Qué me pasó con estas drogas? Alteraron el hepatograma, entonces terminaron biopsiadas. Y llamativamente lo que tenían era grasa. Es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, te vuelve loco decir que está recién. Bueno, hacían esteatosis, pero obviamente tienen seguridad, así que si, claro, eh, ay, ¿cómo se llama? Los Eh, inhibidores de la ILPG4 me parece que son. no me acuerdo ahora, pero son estas drogas. Yo la di la charla el año pasado. Ahora después en el break la busco y se las digo. Pero bueno, es decir, con eso bueno, y nosotros siempre dudábamos con los IECA, y la verdad que hoy no solo son seguros, sino que favorecen eh, o preservan la función renal, así que bienvenido sea. Usábamos mucho bloqueante cálcico y lo seguimos usando, ¿no? acuérdense que el estar trasplantado te excluye de cualquier trial de droga y habitualmente no participan en ninguno y la experiencia que uno tiene son de segunda mano.
Fíjense que para los nuevos anticoagulantes orales recién hace un par de años, hace muchos años que están en el Sí. mercado y hace un par de años que tenemos cierta evidencia en cirrosis o en trasplante. Probablemente falte mucho para que tengamos cierta evidencia para poder usar el semaglutide en trasplantados. Yo creo que probablemente lo podremos usar porque es peor la obesidad que la droga, pero ni siquiera todavía tenemos datos en cirrosis, donde han demostrado mejoría del peso, pero no han mostrado diferencia ni en la fibrosis ni en la mortalidad. Así que me parece que es un camino en que falta, son drogas relativamente nuevas, en donde no las hemos usado, pero probablemente a nivel de evidencia R lo podamos hacer. Opinión personal, ¿eh? Bien, hoy Bien, Luis. Carlos, José Perdón, las y glifosinas. Ahí está. Ah, El dapaglifosina. bien, dice, a ver, una pregunta que había más acá. ¿El hígado donante no debe tener MAFLD? ¿Es, ¿Es este diagnóstico causa de rechazar el órgano para ser donante? ¿Eso influye Buena, en la evolución post-trasplante? qué buena pregunta. ¿Tenés media hora? O sea, Sentite libre. no, trato de hacerlo resumido. Em, ¿Cómo lo puedo hacer? El hígado del donante no son todos iguales, hay algunos criterios de selección que no están del todo estandarizados y que cambian de cada grupo de trasplante. De vuelta vuelvo al concepto de Metroticket porque me parece fantástico. O sea, cuanto más vas, más pagás. Cuanto más graso esté el hígado que vos utilices, más va a ser la chance que ese hígado tenga falla primaria del injerto o pobre función inicial, que son las mayores complicaciones de estos órganos que se llaman órganos marginales. Y todo va a depender del paciente que vos tengas a trasplantar. En un paciente con cáncer que está a punto de pasarse, que no tiene un mail competitivo y agarras un hígado graso que nadie quiere, y a lo mejor, si el paciente está de acuerdo, yo correría el riesgo, y a lo mejor en una chica con 35 de ml podría darme el lujo de esperar. De todas maneras, la selección de hígado graso es compleja hacerla antemano, porque las ecografías en los centros donde está el donante no siempre son confiables. Entonces, muchas veces los cirujanos van, se toman el laburo de ir hasta, si hay algún fellow de cirugía por acá, me debe estar dando la razón, se toman el laburo de tomarse un avión, ir hasta lejos para llegar y abrir, y lo que en la ecografía decía que era una esteatosis severa es el hígado está fenomenal, y pacientes que el hígado decía esteatosis leve lo van a ver y es paté, y decir esto es inusable. Pero pasa lo mismo con la edad de los pacientes, con la edad de los donantes. ¿Utilizarías un donante de 83 años? Depende. Depende para quién. En algunos casos lo hemos utilizado y hemos tenido buenos resultados, pero nos podría haber salido mal también. Entonces, vos vas a tener que tener mucha espalda y justificar muy bien por qué utilizás los órganos marginales, se llama. Vos pensás que hay pacientes que se están muriendo con 18 ml. Ese paciente no llega a trasplantarse. Y a lo mejor en ese paciente vale la pena correr el riesgo si el paciente está de acuerdo, explicándole todo esto. Pero si yo tengo que resumir, sí, la esteatosis del donante es importante y cuanto más hay y su aparición se asocia a falla primaria del injerto y se asocia a pobre función inicial. No sé si fui claro. Traté de ser resumido. Es una clase Hace, aparte esto, ¿eh? Podría ser una clase independiente. hace 8 años hicimos un trabajo en el Británico sobre tasa de uso de donantes, mirando los potenciales donantes del INCUCAI, que es la institución pública del Estado que regula toda la actividad de trasplante en Argentina. Miramos potenciales donantes y donantes efectivos. Lo interesante era que del total de potenciales donantes, solo eran donantes efectivos de hígado el 50%, que es muy poco. Eso va de la mano de lo que le dije hace unos minutos atrás de la falla primaria del injerto, que vemos poco, porque seleccionamos mucho. Las causas más comunes de descarte de esos hígados eran la inestabilidad del donante, muy discutida,
siempre pasaba en algunas regiones en especial, que los cirujanos querían apurar, los cirujanos locales querían apurar la ablación, entonces decían que estaba inestable, entonces se bajaban todos los operativos y se ablacionaban los riñones nada más, y algún tejido. Y la segunda era el hígado graso, y que para los que leen de hígado graso, Michael Charlton es un hepatólogo americano que en el año 98 escribió: el NASH va a ser un problema para el futuro por dos motivos, porque va a ser la primera causa de trasplante y la primera causa de descarte de órganos. Y es lo que pasa. Así que siempre esa frase la uso porque es brillante. Y es lo que nos pasa. La esteatosis genera daño porque hay dos tipos de esteatosis: la mitocondrial y la de las vacuolas que vemos nosotros cuando miramos en el microscopio, esa bolita blanca que desplaza el núcleo. Y siempre se pensaba que la mitocondrial es la que genera daño, y en realidad la que genera daño es la esteatosis macro. Por eso lo ideal sería, en los pacientes que uno tiene dudas, biopsiarlo al donante, lo biopsias, ves esa biopsia, y si tiene más del 30% de esteatosis, ahí debería descartarse. Con menos del 30% de macroesteatosis, podríamos usarlo. Ahora, todo eso es como en filosofía, una pendiente resbaladiza. Vos podés ir avanzando, avanzando, avanzando y usás la frase del metro ticket: cuanto más avances, es mayor el riesgo. Pero, a ver, hay estrategias. Tenés muchas para decir, ese pool de donantes que permitiría vivir a más gente, para que no se mueran en lista, vos los podés disminuir el riesgo de falla primaria. ¿De qué forma? Primero, el tiempo de isquemia. Si vos entre que sacás ese hígado y lo volvés a poner tardás menos de 8 horas, eso es mejor que te tardes más de 12. La segunda son las máquinas de preservación, que eso va a cambiar la historia del trasplante, y sobre todo en países como el nuestro, que es tan largo, de tanta superficie en kilómetros. Entonces pones una máquina de preservación en frío o en caliente, o normotérmica, y lo que te permite eso es mantener el hígado y preacondicionarlo para que sea mejor cuando lo implantás. Y eso probablemente es el futuro. Ya el INCUCAI ya incorporó 2 máquinas, y la idea ideal sería que tengamos en cada jurisdicción al menos una máquina de preservación. Las que están ahora son en frío y van a hacer prueba para riñón, pero después va a ir a hígado. Pero son estrategias para reducir el impacto que genera la grasa en el hígado, porque la grasa en el hígado aumenta el riesgo de falla primaria. Pero es interesante dos cosas. La primera es que, ¿por qué genera esa falla? Porque se cristaliza la grasa y aumenta el tamaño, como pasa con cualquier estructura que se enfría, se expande y rompe la célula. Y ahí es donde genera la falla. Y por otro lado, un dato muy interesante, que los hígados esteatóxicos después de la primera semana empiezan a borrar la grasa cuando vos los pones en el nuevo organismo. Obviamente que después, si se ponen diabéticos y demás, puede ser que eso no ocurra, pero habitualmente un hígado con grasa, cuando lo pones en un receptor, a la semana, a las 2 semanas se le va la grasa. Así que eso es interesante. Y el otro tema que hay que tener en cuenta, y que por eso ya se están planteando opciones de hacer fibroscan en los donantes, es la fibrosis asociada al hígado graso, que puede ser otro factor para descartar. Pero creo que ahí está el mayor nicho de órganos que deberíamos usar para trasplantar más, ¿no? ¿Hay alguna otra, Marce? Sí, pregunta, dice, José pregunta, ¿es superior la prótesis metálica autoexpansible de mayor diámetro que las plásticas en el manejo de la estenosis de la anastomosis? Muy quirúrgica, ¿no? Me mató, qué buena. Mirá, habitualmente usan prótesis metálica, pero si hay algún estudio que probablemente lo haya sobre metálica, sobre plástica, yo no lo puedo contestar, no lo sé. No, en general usan la metálica en las estenosis que son de mayor laboriosidad al momento de tratar de dilatarlas. Es decir, estenosis grandes, duras, le ponen el autoexpandible para que siga trabajando. Pero, a ver, no es lo frecuente, ¿eh? Lo más frecuente es usar prótesis plásticas, pero
pero cuando tenés estenosis largas o que son de difíciles de dilatar, van a la metálica. Perdón, yo no tengo conocimiento del caso, porque generalmente lo hacen No, los no, no, pero endoscopistas. es... Sí, lo que pasa, a ver, nosotros no somos tan... estaba buscando la pregunta de recién, la del stent, pero no la puedo encontrar. Eh, Está pues la tengo más abajo, perdón. Acá está, la de José. ¿Cómo es? Nosotros cuando se genera una estenosis, la estenosis, como muy bien decía Nacho, no es la primera complicación viral, la primera es la fístula por isquemia. Cuando hay fístula, la primera semana tenés que ir a ver la arteria, si está bien, bueno, por ahí es un punto de dehiscente. Pero la segunda complicación y la más frecuente es la estenosis que se ve en los primeros 6 meses. ¿Por qué uno mira eso? Porque después de los 6 meses recurre la colangitis esclerosante, así que está bien dividido una de otra. Eh, entonces la estenosis cuando se provoca, si está muy dilatado arriba, a los clínicos nos gusta más que hagan un hepático yeyuno y se acabó. Pero a los cirujanos le gusta más, porque obviamente la técnica ha cambiado. Cuando yo fui fellow, iba todo hepático yeyuno a dilatación percutánea, y ahora va todo más a CPR, pero insisto, eso es más de cada equipo, ¿no? Nosotros sí hacemos CPR y STEM, pero a la larga terminan operados. O sea, hay un porcentaje grande que terminan operando. Sí. Y bueno, otro detalle es la estenosis en la atomosis puede ser muy tardía, ¿eh? Puede aparecer 1, 2 o 3 años después. si les parece, con esta terminamos. No sé, Carlos hizo una Había pregunta. muchas, me parece, ¿eh? No, Sí, no, me pero esa es la quedaban última. Justo Carlos Carlos Sánchez. tiene la mano levantada, Marce. No Eso, sé si quería decir algo él de su eso pregunta. justamente le iba a decir, Ah. no sé si apretó de casualidad o, o la leo yo y con eso es suficiente. Bueno, dice Carlos, ¿hasta cuánto tiempo posterior al trasplante se espera que desaparezcan las varices esofágicas y o gástricas? En caso de persistir, ¿se sospecha fenómeno trombótico de la porta? Las varices desaparecen muy rápidamente porque la hipertensión portal desaparece rápidamente. O sea, antes de las 48 horas uno ya no debería encontrar más varices y habitualmente es lo que ocurre. Si uno en el post-trasplante alejado encuentra varices esofágicas del tercio medio y tercio inferior, podemos encontrar varices del tercio superior que nada tienen que ver con la circulación portal. Si uno encuentra varices de tercio medio inferior o varices gástricas, y uno tiene la puerta abierta, uno debería ir a buscar el injerto. Uno debería ver qué es lo que está pasando. Pero rápidamente, al disminuir la presión portal, las varices se vuelven a esclerosar. Antes de las 48 horas, eh, eso pasa, así que no, rápidamente no deberías tener problema. Muy bien, bueno, ahí dice Carlos que quería ampliar la pregunta, pero bueno, el sistema no le dejó. Esperemos que te hayamos contestado lo que necesitabas, Carlos. Me parece que con esto te hemos exprimido al máximo una vez más, Marce, Nacho. perdóname, pero hay varias preguntas más ¿Sí? que las Yo estoy leyendo. a ver, no las leo yo, ¿eh? Se pueden A utilizar ver, ahí después. hay una de José que dice el uso de saroglitazar en pacientes diabéticos dilipémicos post-trasplados con Muscle D en el hígado trasplantado. ¿Se puede usar? No lo leo eso. Es saroglitazar en pacientes diabéticos del IPM, no tengo experiencia. Sí, no, y que ¿Viste? aparte es una droga que está en estudio para los mismos pacientes no Exactamente, trasplantados, así que exactamente. No, no, no. El SARO está en fase 3 en NASH. No, No no se puede podría indicar. contestarte nada. No, eso no se puede indicar. Y ¿Qué más? Marina Llamosas, creo que preguntó uno más. Dice, ¿hay evidencia sobre bypass gástrico más trasplante en hígado graso? Sí, de vuelta a esto yo lo leí, no tengo experiencia acá, pero sé que en algunos lugares, sobre todo Estados Unidos, hacen en la misma cirugía en los pacientes obesos con cirrosis NASH o cirrosis Muscle D, hacen en la misma cirugía
el Manga. bypass gástrico y el trasplante, y tienen bastante buenos resultados. Es interesante. Primero a Marina, cuando termine, después la llamo. Le aviso. Em, Ah, sí, la tenés que llamar a María. es una pregunta muy buena porque no solo recurren todos, sino que la mortalidad a mediano y largo plazo está vinculada al BMI del paciente. Entonces, un paciente que se trasplanta obeso no solo va a seguir obeso, sino que va a engordar más. Y a los 5 años se muere de infarto, insuficiencia renal o alguna complicación vinculada. Mira, me parece Sí, ahí abierto otro micrófono. No sé si Maca ahí va. estás con dos. Ah, no, pues escuchaba doble, por eso, perdón. No, no. Una, Em, una, una cosa que yo mostré en una de las últimas diapositivas sobre la obesidad y la mortalidad, en los pacientes con obesidad mórbida post-trasplante tienen una mortalidad a 5 años si no mejoran su obesidad casi del 57%. exactamente. Entonces, si uno no resuelve, imagínense lo que es eso en un paciente trasplantado. Ya es muy difícil hacer bajar de peso así, o sea, con dieta y ejercicio un paciente de la comunidad. Imagínense un trasplantado que está cirrótico y trasplantado por obesidad. Realmente es muy difícil. Entonces, lo que han hecho determinados grupos es en el mismo acto quirúrgico hacer las dos cosas en algunos pacientes seleccionados y con buenos resultados sobre la sobrevida a corto, mediano y largo plazo. Probablemente haya un nicho importante ahí que va a tener que difundirse más. Acá creo que acá todavía no se ha hecho, por lo menos no No, rutinariamente. mira, acá, a ver, la estrategia, yo creo que en alguna charla ya la di esta. En alguna charla que hubo antes hubo una discusión parecida y lo conté. Hay 3 estrategias cuando vos tenés un paciente obeso y que querés que baje de peso y que no siga obeso en el post-trasplante. Podés actuar cuando es cirrótico, o podés actuar en el trasplante, o podés actuar después. En las 3 opciones hay literatura. La que menos literatura hay es la que decía Nacho recién, que es el trabajo de Clínica Mayo, donde lo que hacen es una manga gástrica en el momento del trasplante. Les va muy bien, salvo al que se filtra. Al que se le filtra la manga gástrica tiene tantas complicaciones que termina yéndole muy mal y la muerte ahí es muy alta. Pero por suerte no es lo frecuente. ¿Qué es? Lo trasplanta, le hacen la manga gástrica en el trasplante, cierran y chau, y después baja de peso. La estrategia en el cirrótico es el balón gástrico. Pero el balón gástrico tiene una contraindicación, la presencia de varices. Entonces, si hay varices, no le puedes poner balón. La otra estrategia en el cirrótico es el bypass gástrico. Lo que pasa es que por la hipertensión portal, Child B y Child C está contraindicado y paciente con varices está contraindicado. En el Child A sin varices podés hacer bypass con una tasa de complicación similar a la población general, que es el 1.3%. Pero después de ahí en adelante, fuiste, no le puedes hacer nada. Después tenés la estrategia de la manga en el trasplante, y si no, el bypass gástrico ya en el post-trasplante, que es lo que trata uno de hacer una vez que el paciente salió de todas las complicaciones del post-trasplante inmediato, de la alta dosis de inmunosupresión y demás. Pero la realidad es que nadie sabe cómo manejarlo. Esto es complejo y los pacientes siguen estando gordos y cada vez están más gordos. Lo interesante de todos estos es que si ustedes se fijan, y el trabajo de Mostronacho, si mal no recuerdo, es de Cadwell, el autor, el de la mortalidad post, pero me lo estoy confundiendo con el de Nash, perdón, no me acuerdo del Nair autor. es el autor. Ah, Nair, perdón, Nair. Cadwell es de Nash. Cuando ustedes miran ese trabajo, ¿de qué se mueren esos pacientes? Se mueren de enfermedad extrahepática. Eh, es decir, que eso es un mensaje muy interesante porque el NASH recurre en todos, pero no los lleva a la cirrosis. La hipótesis por la cual no van a la cirrosis es que la inmunosupresión juega un rol importante porque la inflamación es la que da fibrosis. Pero bueno, son hipótesis. Yo creo que es un nicho lindo para laburar con las drogas
con estas drogas Sí. antidiabéticas o con el semaglutide, pero que bueno, todavía está lejos, ¿no? Sí, una cosa que con respecto a una pregunta que hizo ahí José, a lo último, que es parte de lo mismo, que cuando uno, incluso cirróticos, pero sin varices y chaila, la manga gástrica ha mejorado la sobrevida de estos pacientes cirróticos, o sea, porque tienden a recompensarse. Eh, Me acuerdo que hace poco vimos una paciente eh, anticoagulada por una trombosis portal, había estado de alta en lista con un mail prestado por el RIN, y se había hecho una manga gástrica hace 3 años. Entonces, cuando empezó a tener 24 de mail, pues se había pasado de RIN y un poquito de Billy, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Le decimos, la ponemos en lista, la sacamos, ¿qué hacemos? Aprovechamos el mail, le hicimos un fibroscan y tenía F2, y había tenido ascitis. Y en el medio lo único que había mediado es la manga gástrica. Jugado, nosotros no fuimos el que se la hicimos, tuvieron bastante suerte por las complicaciones, pero está más que demostrado que si estos pacientes bajan de peso, mejoran la sobrevida, que es el outcome más duro que uno tiene en la medicina. El problema es hasta dónde se juega uno y qué experiencia tiene el centro en hacer manga gástricas en pacientes cirróticos. Lo que dice Fer es, Chaila sin varices, o sea, con mínima hipertensión portal, estos pacientes viven más si uno se las hace. Pero bueno, también hay que tener capacidad de espalda para bancar las complicaciones si aparecen y, y ¿cómo se llama? Y, y seleccionar bien los pacientes. No es fácil. Si, Estamos, lo que está seguro es que si están descompensados, yo no lo haría. Lo haría en trasplante y sí, no podés elegiría el hacer. acto quirúrgico posterior. Pues, a veces Ujú. el riesgo es inaceptable. A ver, se está estirando mucho, pero me parece bárbaro y tenemos que aprovechar, porque estos son los momentos que uno aprende más en las charlas. Eh, Vos recién decías lo de la mortalidad, eso está recontra estudiado ahora en recompensación de la cirrosis. Es decir, un paciente que vos le tratás la etiología, en el C le tratás el C, en la autoinmune le das antiinflamatorio, en el B le das entecavir o tenofo, o deja de tomar alcohol. Ese tipo, cuando mejora, mejora la presión portal, baja la presión portal, deja de hacer ascitis y las varices quedan chiquitas y la síntesis pasa a ser normal, eso se llama recompensación de la cirrosis. Pero un dato muy importante, que en esos pacientes, si hay obesidad, la obesidad en el NASH favorece a la recompensación de la cirrosis, eso es muy interesante, y baja la presión portal. Así que bueno, fuimos por la rama, pero está bueno el concepto, ¿no? Pero ojo, que no sea un arma de doble filo, que le digan que haga dieta, el tipo se desnutre y después está sarcopénico y frágil para el trasplante, ¿no? Estamos No, hablando de no, un por tipo eso que se acomoda a la uno, cirrosis. a ver, no es una decisión que tiene que tomar una sola persona, ni uno tiene que empezar a indicar mangas gástricas a todos los cirro por Nash que uno encuentra tirados por ahí. La verdad que es una discusión que es seria, que tiene que hacer más de una persona, que tiene que haber un hepatólogo, el clínico, el gastro, el cirujano, todo. Pero bueno, es un tratamiento que ha demostrado beneficios sobre la mortalidad y con altas tasas de recompensación, con lo cual me parece que esta es una discusión que tenemos acá, pero dentro de muy poco tiempo eh, vamos a tener diariamente porque van a ser la mayoría de nuestros pacientes. Así que probablemente va a haber más experiencia a nivel local también.